Recuerdo cuando había un muerto así en la calle, todo el mundo va, es un espectáculo, todo el mundo viene ahí, los niños se llevan los niños, todo el mundo está mirando y como los cadáveres aquí quedan 2 o 3 horas antes que se los llevan, se vuelve, te digo, como la atracción del día, ¿no? Hoy aún he filmado ese tipo de escenas, es decir, hay una costumbre a la muerte increíble. ¿Qué significa ser un marero? ¿Es andar el cuerpo tatuado? ¿Es andar haciendo señales con las manos? ¿O tal vez es aguantar 13 segundos mientras te golpean sin piedad como ritual de iniciación? Muchas de esas preguntas aún no tienen respuesta, más allá de cómo nosotros nos imaginamos dicha vida. Pero todo esto cambiaría en el año 2008, cuando Cristian Poveda viniera a El Salvador a hacer un reportaje sobre la vida de las personas en estos grupos, dejando así un legado importante sobre la realidad de las pandillas en este país, un legado que más tarde le costaría la vida. Las raíces de las maras se encuentran en la Guerra Civil salvadoreña. Miles de salvadoreños huyeron del conflicto hacia Estados Unidos, donde muchos jóvenes adoptaron la cultura gángster del país extranjero como manera de soportar o de sobrellevar el mal momento y los malos tratos que la gente les daba. Al finalizar la guerra, lógicamente Estados Unidos deportó a miles de sus jóvenes a El Salvador. Eso de estar presos y ahí ya pues nos han mandado para acá otra vez de vuelta. En un país empobrecido y con escasas oportunidades, las maras fácilmente encontraron un terreno para crecer y expandirse. Se instalaron rápidamente en barrios marginales, reclutando a jóvenes que buscaban un sentido de pertenencia y protección. Los gobiernos salvadoreños implementaron diversas estrategias para combatirlos, desde medidas de mano dura hasta programas de prevención social. Sin embargo, la violencia persiste y las maras parecían tener un control territorial y social cada vez mayor. Este país, no ha creado guetos de la misma forma que pueden existir en Estados Unidos o en Europa como nosotros los conocemos, ¿no? Los suburbios de París o de Madrid o de Barcelona y otras ciudades. Aquí hay zonas marginales. Poveda, el productor y camarógrafo detrás de ese valioso documental, fue la persona que tuvo la visión y el coraje de producir algo así. Nacido en Argelia y de nacionalidad española, comenzó su trayectoria de cineasta en 1977, tratando conflictos, así como costumbres y hechos felices en países africanos y en casi toda Iberoamérica. Pero no fue hasta 1990 cuando dejó la fotografía para dedicarse de lleno a los documentales. Pasó sus últimos 3 años de vida en El Salvador, donde filmó durante 16 meses un documental, el cual es La Vida Loca. El fotógrafo trabajaba desde el 2006 junto a la Mara, en las campaneras en Soyapango, a las afueras de San Salvador, asistiendo y grabando las capturas policiales, los juicios y las reuniones. Un lugar donde nunca nadie había llegado, y mucho menos retratado en la profundidad, lejos de los tópicos y mirando el problema de fondo. Poveda declaró que no le fue fácil llegar hasta ahí. Tardó casi más de un año en ganarse la confianza de los pandilleros. Lo consiguió a base de perseverancia, pues según palabras de uno de ellos, un poco hartos, estaban ya de que periodistas llegaran y se quedaban hasta 2 horas, haciendo fotos, buscando cosas espectaculares y luego se iban. Durante meses fue adentrándose más en aquella importante colonia del país, donde la Mara 18 era la más peligrosa. Se trataba de una región con más población que la mayoría de ciudades y municipios de El Salvador. Volver a ver el documental después de algunos años me hizo comprender y entender ciertas cosas que anteriormente no había podido ver. La primera es que aún siendo un documental no se llega a sentir como tal, más bien se siente como si la cámara fuera un integrante más de las personas en esa situación. Casi siempre hemos visto a estos grupos desde la versión que cuentan los medios, de la versión de la policía o de la versión de las personas afectadas, pero por primera vez en años, Poveda brindó una oportunidad para ver más allá de lo que muestran los medios tradicionales de noticias, algo que era más que tatuajes, más que la violencia y tal vez más que una pandilla. La dirección de ese documental, sin ser estelar, creo que consigue que te metas en el mundo de esta gente. Muchas veces la cámara y las escenas siguen actividades cotidianas, simples cosas como ir a comprar, hacer la comida, visitas a familiares, reuniones e incluso funerales. La cámara siempre actúa como un tipo de narrador omnipresente. La cámara logra contar casi todo lo necesario para llegar a entender el porqué de tal situación.
Además de mostrar la vida de esos grupos, podemos apreciar a su vez que las condiciones en las que se encuentran, la pobreza y la falta de educación son dos factores que están presentes a lo largo de todo el largometraje. Ni un solo marero posee lujos, viven una vida en hacinamiento, en medio de casas de lámina, incluso con problemas diarios de personas normales de vez en cuando. Los consideran a nosotros como una plaga, como un problema para la sociedad, que por nosotros tal vez, ¿me entiendes?, el país no puede, ¿me entiendes?, evolucionar, no echarlo a andar, más el gobierno, pues sí, por ellos mismos, ¿me entiendes?, por cómo tienen el país, y pues sí está todo así desbaratado, ¿me entiendes?, por tanta pobreza y sin fin de cuestiones, ¿me entiendes? Nuestros homitos ya los montan en clavos y los traen, ¿me entiendes?, a la pinta, ¿me entiendes? Y tal vez homies de que inocentes, nada que ver, ¿va? En una cuestión, vaya, aquí vienen con un chingo de años, ¿va? ¿Me entiendes?, tipo de por vida, ¿va? El enfoque en esta versión permitió ver qué hay detrás de los tatuajes y la violencia, y es increíble ver cómo aún en medio de tanta sangre y muerte, cada vez que uno de ellos muere, se reúnen en una escena que es la que creo que determina el sentido del documental. Podemos observar a toda la pandilla, reunida en un círculo alrededor del ataúd, desde el más tatuado hasta los más jóvenes. Las figuras religiosas predominan en la escena. Poco a poco, en medio del silencio, es como si estas personas dejaran por un momento su brutalidad a un lado, para centrarse en sus valores para rendir homenaje. Otra de las cosas que me llama la atención es que podemos ver claramente cómo estas personas mantienen bastantes vínculos afectivos con sus familias. Por ejemplo, el caso del joven al cual le dejan medidas para que cambie. A pesar de su condición, es fácil darse cuenta que aún sigue dependiendo de su madre. Otro ejemplo a mencionar es la familia que podemos ver, con un niño de brazos, viviendo los típicos problemas de la realidad salvadoreña. La influencia de las pandillas en las zonas está tan arraigada a la misma que pareciera ser que se vuelve parte de la cotidianidad del lugar, desde los niños en las esquinas hasta los miembros pidiendo dinero para el entierro de uno de sus compañeros. Y es que se vuelve casi inevitable no acostumbrarse a tal situación, y cuando el mercado laboral escasea y la precariedad está enfrente de tu puerta, la misma violencia te empuja a un mundo así. Poveda fue asesinado cuando regresaba de filmar en un barrio pandillero, el mismo donde dijo haber presenciado la muerte de algunos de ellos, y llegó al convencimiento que el pandillerismo es un resultado de la desintegración de la estructura familiar de la sociedad salvadoreña. Para matar a Cristian fue que ellos pensaban que él estaba colaborando con la policía y que la información que él había obtenido del largometraje pues había sido utilizado para dárselos a la policía como informe pues de lo que ellos hacían, cómo se movían, la droga que movían. Entonces creemos que con la cámara podemos lograr muchas cosas. De hecho se logran. Y él con su cámara de fotografía y de cine mostró una realidad de acá del país, una cruda realidad, muy difícil. Una realidad que muchos tratan de esconder. Tras 6 largos meses de grabaciones, Poveda finalmente había finalizado su cinta, después de haber estado presente en uno de los barrios más peligrosos de este país y haber obtenido su confianza a través del tiempo. Antes de lograr salir del país, Poveda fue encontrado con múltiples impactos de bala en su cuerpo. La sorpresa fue casi inesperada. No se encontraba un motivo aparente por el cual quitarle la vida. Después de todo, recordemos que él ya había hablado con los jefes del lugar para la realización del largometraje. Aparte de eso, en todo el documental no se muestran actividades explícitas de sus hechos delictivos, y tampoco se brinda información de su paradero específico. Únicamente se limita a mostrar la vida diaria. A la fecha, aún no existe certeza sobre su asesinato. Varios reportes indican que a pesar que fue organizado por el líder de la Mara, también estuvieron involucrados policías de ese municipio, quienes ayudaron y facilitaron los medios para realizarlo. A casi 10 años, aún no existe justicia verdadera para Poveda, un hombre que se atrevió a pagar con su vida el amor al cine, con el que demostró la realidad de muchos salvadoreños, una realidad que se sigue viviendo hasta el día de ahora. Es importante que se abra un diálogo entre los salvadoreños, que se abra una reflexión entre ellos para buscar nuevas soluciones, porque si no, este país va a seguir en lo que es todo, por toda la vida. Aunque hayan hecho lo que hayan hecho, digamos, verlos así muertos es bastante difícil.